Piensa en el viaje más largo que hayas hecho en coche. Quizás fueron 4 horas, quizás 8. Si has cruzado un país entero en carretera, puede que hayas llegado a 12 o 15 horas seguidas al volante. Cansado, con las piernas entumecidas, parando en gasolineras a las 3 de la madrugada. Eso ya se siente como un viaje largo. Ahora imagina hacer ese mismo viaje en avión. Los vuelos más largos del mundo, de Sydney a Nueva York o de Singapur a Newark, duran alrededor de 19 horas. Casi un día entero encerrado en un tubo de metal a 10.000 metros de altura. Para mucha gente, eso es el límite de lo que el cuerpo y la mente pueden tolerar. Bien, ahora olvida todo eso, porque lo que vamos a explorar hoy hace que el vuelo más largo de la historia parezca un paseo hasta el buzón. Vivimos en un sistema solar que, en papel, parece razonablemente compacto. 8 planetas, algunos cinturones de asteroides, varios objetos menores, todo girando alrededor del mismo Sol. Pero las distancias reales entre esos planetas son tan enormes, tan difíciles de visualizar, que incluso los ingenieros de la NASA reconocen que el cerebro humano no está diseñado para comprenderlas de forma intuitiva. Y antes de que sigas viendo, quiero darte un dato. Un solo dato que quiero que tengas en la cabeza durante todo el video. La sonda Voyager 2, lanzada en 1977, tardó 12 años en llegar a Neptuno. 12 años viajando sin parar es menor que numeral 0. 2,5 numeral es mayor que sin detenerse nunca, a una velocidad que ningún coche, avión o tren en la Tierra podría alcanzar jamás. Y Neptuno sigue siendo parte de nuestro sistema solar. Sigue siendo nuestro vecino cósmico. Quédate hasta el final, porque además de los planetas, vamos a ver qué tecnologías están en desarrollo hoy que podrían cambiar radicalmente estos tiempos. Y la respuesta es más sorprendente de lo que imaginas. Empecemos por lo más cercano, lo que durante generaciones fue el sueño máximo de la humanidad, la Luna. La distancia media entre la Tierra y la Luna es de unos 384.000 kilómetros. Para darte una referencia, si pudieras conducir hasta la Luna en coche a 100 kilómetros por hora sin parar, tardarías aproximadamente 160 días. Casi 6 meses al volante, solo para llegar a la Luna. Pero con un cohete, la historia cambia radicalmente. Las misiones Apolo de la NASA, las que llevaron a los primeros seres humanos a la superficie lunar entre 1969 y 1972, tardaron aproximadamente 3 días en completar el trayecto de ida. 3 días, lo que para muchas personas es un fin de semana largo. Lo que nadie te dice cuando hablan de viajar a la Luna es lo que esos 3 días significaban para los astronautas. Una cápsula del tamaño de un coche familiar, sin posibilidad de salir, sin gravedad, con sistemas de soporte vital que funcionaban con la misma tecnología de computación que hoy tiene un reloj barato, y con la certeza de que si algo salía mal a mitad del camino, no había forma de volver rápido. Hoy, con los cohetes modernos como el SLS de la NASA o el Starship de SpaceX, ese tiempo podría reducirse. Las estimaciones más optimistas hablan de llegar a la Luna en menos de 24 horas con trayectorias directas y propulsión más potente. Un solo día de viaje para poner pie en otro mundo. Suena casi sencillo, y en la escala de lo que viene después, lo es. Marte, el planeta que más ha capturado la imaginación humana en el último siglo, el destino que Elon Musk ha prometido alcanzar en esta década, el lugar donde la ciencia ficción lleva décadas situando colonias, guerras y el futuro de nuestra especie. Pero ¿cuánto tardaríamos realmente en llegar? La respuesta depende de algo que mucha gente no considera: la posición relativa de los planetas. Marte y la Tierra no están siempre a la misma distancia. Ambos orbitan el Sol, pero a velocidades y distancias diferentes. Hay momentos en que Marte está relativamente cerca,
a unos 55 millones de kilómetros, y momentos en que está al otro lado del Sol, a más de 400 millones de kilómetros. Por eso los ingenieros espaciales hablan de ventanas de lanzamiento, momentos específicos que ocurren aproximadamente cada 2 años, en los que la posición de Marte permite una trayectoria de viaje más eficiente en términos de combustible y tiempo. Si lanzas fuera de esa ventana, gastas mucho más combustible y tardas mucho más. Si la aprovechas bien, usando lo que se llama una trayectoria de transferencia de Hohmann, el viaje dura entre 6 y 9 meses. 6 a 9 meses. Detente un momento en eso. ¿Qué harías tú durante 6 meses encerrado en una cápsula del tamaño de un apartamento muy pequeño, sin poder salir, sin poder llamar a tu familia y escuchar su voz en tiempo real? Porque a partir de cierta distancia, el retardo en las comunicaciones llega a ser de hasta 20 minutos de ida y otros 20 de vuelta. Sin gravedad, lo que significa que tus músculos y tus huesos se deterioran cada día que pasa. Y con la radiación cósmica bombardeando tu cuerpo de forma constante, porque fuera de la magnetosfera terrestre no hay escudo que te proteja. La NASA lleva décadas estudiando estos problemas. El proyecto Mars Direct, propuesto por el ingeniero Robert Zubrin en los años 90, fue uno de los primeros en plantear una arquitectura realista para una misión tripulada a Marte. Y uno de sus hallazgos más incómodos fue precisamente ese. El viaje en sí, antes de llegar, ya es uno de los mayores retos de ingeniería y medicina que la humanidad ha enfrentado. SpaceX estima que con el Starship, si se optimizan los sistemas de propulsión y se utilizan maniobras de gravedad asistida, podría llegarse a Marte en torno a 3 meses en el mejor escenario. Sigue siendo 90 días en el espacio, pero comparado con 9 meses, parece casi razonable. Casi. Ahora bien, si crees que Marte suena lejos, lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu perspectiva. Porque en unos minutos veremos por qué la distancia a Neptuno hace que Marte parezca literalmente el vecino de al lado. Júpiter es el siguiente planeta en nuestro recorrido, el gigante del sistema solar. Una tormenta que lleva 300 años girando en su superficie podría tragarse la Tierra entera. La distancia media entre la Tierra y Júpiter es de unos 630 millones de kilómetros. Con la tecnología de propulsión química actual, una misión tripulada a Júpiter, que de momento no existe ni en fase de planificación seria, tardaría entre 2 y 6 años dependiendo de la trayectoria utilizada. La sonda Juno de la NASA, lanzada en 2011, tardó casi 5 años en llegar. Y Juno no llevaba tripulación. No necesitaba sistemas de soporte vital. No necesitaba comida, agua, aire, ni protección contra la radiación para seres humanos. Solo tenía que sobrevivir ella misma. Saturno está más lejos todavía. A unos 1.200 millones de kilómetros de la Tierra en su punto más cercano, la misión Cassini-Huygens, uno de los proyectos más ambiciosos de exploración planetaria de la historia, lanzada en 1997 por la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Italiana, tardó casi 7 años en alcanzar Saturno. 7 años de viaje para una sonda robótica que luego pasó 13 años orbitando el planeta y revolucionó todo lo que sabíamos sobre sus anillos y sus lunas. Para una misión tripulada, las estimaciones oscilan entre 3 y 7 años, dependiendo de la tecnología disponible y de si se utilizan asistencias gravitatorias de otros planetas para ganar velocidad. Urano y Neptuno son otra categoría completamente distinta. Urano está a una distancia media de unos 2.800 millones de kilómetros. Neptuno, a más de 4.500 millones. Números que, escritos así, no significan nada para el cerebro humano, así que permíteme intentar hacerlos tangibles. Si pudieras viajar a la velocidad de un avión comercial, a unos 900 kilómetros por hora, sin parar nunca,
tardarías aproximadamente 570 años en llegar a Urano y más de 900 años en llegar a Neptuno. Con cohetes actuales, una misión a Urano requeriría entre 9 y 12 años. A Neptuno, en torno a 12 años, que es exactamente lo que tardó la Voyager 2. La Voyager 2, lanzada en agosto de 1977, llegó a Neptuno en agosto de 1989. 12 años de viaje ininterrumpido. 12 años en los que en la Tierra cayó el muro de Berlín, se inventó Internet y nacieron generaciones enteras de personas. Y la Voyager 2 iba sola, sin tripulación, sin nadie mirando por la ventana. Si esto te está dejando con la cabeza dando vueltas, es exactamente la reacción correcta. El universo es así de grande, y si quieres seguir descubriendo estos misterios cada semana, es menor que numeral 0. 25 numeral es mayor que suscríbete ahora al canal. Cada video es un nuevo viaje a los lugares más extremos del cosmos. Plutón, degradado de planeta a planeta enano en 2006, para disgusto de muchos, pero sigue siendo uno de los objetos más fascinantes de nuestro sistema solar. Está a una distancia media de casi 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia tan grande que la luz del Sol tarda más de 5 horas en llegar hasta allí. La misión New Horizons de la NASA, lanzada en enero de 2006, fue la primera en visitar Plutón, y tardó 9 años y medio en llegar. 9 años y medio viajando a una velocidad de aproximadamente 58.000 kilómetros por hora, más rápido que cualquier objeto que los seres humanos hayan lanzado al espacio hasta ese momento. Cuando la New Horizons finalmente sobrevoló Plutón en julio de 2015 y nos envió las primeras imágenes detalladas de su superficie, los ingenieros del equipo en la NASA lloraron. Habían esperado casi una década para ver esas fotografías. Y cuando llegaron, mostraron montañas de hielo de agua tan altas como los Alpes, llanuras de nitrógeno congelado y una superficie que nadie había imaginado tan compleja y tan hermosa. Pero Plutón no es el límite del sistema solar, ni de lejos. Más allá de Plutón, existe el cinturón de Kuiper, una región poblada de miles de objetos helados que se extiende hasta unos 50 veces. La distancia entre la Tierra y el Sol es menor que numeral 0. 25 numeral es mayor que, y más allá del cinturón de Kuiper, a distancias que empiezan a acercarse a lo interestelar, existe la nube de Oort, una esfera gigantesca de cometas y objetos helados que algunos modelos sitúan a más de 100.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Llegar al borde exterior de la nube de Oort con la tecnología actual llevaría decenas de miles de años. No es un error, decenas de miles de años. Y eso sin salir del sistema solar. Recuerda ese dato que mencionamos al principio, 12 años para llegar a Neptuno. Ahora multiplícalo por miles. Eso es lo que separa a la humanidad del verdadero borde de su propio sistema planetario. Pero aquí es donde la historia da un giro, porque todo lo que hemos descrito hasta ahora se basa en la propulsión química, el mismo principio básico que usó el cohete Saturno V en 1969, quemar combustible para generar empuje. Y ese principio tiene límites físicos muy concretos, límites que los ingenieros llevan décadas intentando superar. La primera alternativa que ya existe y funciona es la propulsión iónica. En lugar de quemar combustible químico, los motores iónicos aceleran partículas cargadas eléctricamente para generar empuje. Son extremadamente eficientes en el consumo de combustible, pero generan muy poco empuje en comparación con un cohete químico. La clave es que pueden funcionar durante meses o años de forma continua, acelerando gradualmente hasta alcanzar velocidades mucho mayores de las que un cohete químico puede mantener. La sonda Dawn de la NASA, que exploró el asteroide Vesta y el planeta enano Ceres, usó propulsión iónica.
y la misión Hayabusa de la Agencia Espacial Japonesa JAXA también. Para misiones no tripuladas, la propulsión iónica ya es una realidad operativa. Para misiones tripuladas, el reto es generar suficiente energía eléctrica para alimentar motores iónicos lo bastante potentes. Luego está la propulsión nuclear. Hay dos variantes principales. La propulsión termoeléctrica nuclear, que usa un reactor nuclear para calentar un propelente y expulsarlo a alta velocidad, podría reducir el viaje a Marte a entre 90 días y 4 meses. La NASA y DARPA, la Agencia de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, anunciaron en 2023 un programa conjunto para desarrollar un motor de este tipo, con el objetivo de tenerlo listo para una demostración en órbita antes de 2027. La segunda variante nuclear es más especulativa pero más poderosa. La propulsión por pulso nuclear, que consistiría en detonar pequeñas cargas nucleares detrás de la nave para propulsarla hacia adelante. En teoría, podría llevar una nave a Marte en semanas. En la práctica, los desafíos de ingeniería y los tratados internacionales sobre armas nucleares la hacen extremadamente difícil de desarrollar. Y luego está la idea más elegante de todas: las velas solares. Una vela solar es exactamente lo que parece: una superficie enorme y extremadamente delgada que captura la presión de radiación de los fotones del Sol. Es menor que numeral 0. 2,5 numeral es mayor que igual que una vela náutica captura el viento. No necesita combustible, solo luz. La organización The Planetary Society lanzó con éxito la primera vela solar operativa, la LightSail 2, en 2019. Y el proyecto Breakthrough Starshot, respaldado por el físico Stephen Hawking antes de su muerte, propone enviar nanosondas impulsadas por láseres terrestres hacia Alpha Centauri, la estrella más cercana al Sol, a un 20% de la velocidad de la luz. Con esa tecnología, llegarías a Plutón en horas, no en años, en horas. Todavía es ciencia en desarrollo, pero ya no es ciencia ficción. Hay algo que los números no capturan del todo. Y es lo que significa para un ser humano pasar meses o años en el espacio. Antes de que sigas con el siguiente episodio del canal, te recomiendo que veas nuestro video sobre el Gran Atractor, donde exploramos qué es lo que arrastra a nuestra galaxia entera a través del cosmos. Está en la pantalla ahora mismo y conecta directamente con todo lo que hemos visto hoy sobre la escala real del universo. Pero volvamos al espacio profundo y a lo que le ocurre al cuerpo humano ahí dentro. En microgravedad, sin el peso constante que mantiene activos nuestros músculos y huesos, el cuerpo empieza a deteriorarse. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que pasan entre 6 meses y un año en órbita, pierden hasta un 2% de densidad ósea por mes. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... regresan a la Tierra con los huesos de personas décadas mayores y necesitan meses de rehabilitación intensa antes de poder caminar con normalidad. En un viaje de 6 meses a Marte, ese deterioro sería significativo. En un viaje de 12 años a Neptuno, sería devastador. Sin soluciones como la gravedad artificial generada por rotación de la nave, un ser humano que llegara a los planetas exteriores después de años en microgravedad, posiblemente no podría ponerse en pie al llegar. Y luego está la radiación. La magnetosfera de la Tierra nos protege constantemente de partículas cargadas de alta energía que provienen del Sol y de fuentes extragalácticas. Una vez fuera de esa protección, la exposición es constante. Para una misión a Marte, los astronautas recibirían una dosis de radiación equivalente a varios cientos de radiografías de tórax al día, manejable con blindaje adecuado. Pero para misiones más largas, hacia los planetas exteriores, el problema se vuelve uno de los obstáculos más serios que la ingeniería espacial tiene que resolver. Y finalmente, el aislamiento.
El factor que los ingenieros pueden calcular pero que los psicólogos todavía no entienden completamente. En la misión Mars 500, un experimento realizado en Moscú entre 2010 y 2011, 6 voluntarios pasaron 520 días encerrados en un módulo, simulando un viaje a Marte, sin salir, sin contacto físico con el exterior. Los resultados mostraron que el aislamiento prolongado afecta el sueño, la motivación, la actividad física y la cohesión del grupo de formas que son difíciles de predecir y controlar. Y eso fue en la Tierra, con la posibilidad teórica de salir si algo salía mal. En el espacio real, a cientos de millones de kilómetros de casa, no hay esa opción. Entonces, ¿vale la pena? 3 días a la Luna, 6 a 9 meses a Marte, entre 2 y 6 años a Júpiter, hasta 12 años a Neptuno, décadas a Plutón con tecnología convencional, y la frontera real del sistema solar, la nube de Oort, a decenas de miles de años de distancia. Vivimos en una época en que esos números están empezando, muy lentamente, a cambiar. La propulsión nuclear podría llevar a los humanos a Marte en semanas. Las velas láser podrían enviar sondas a los planetas exteriores en días. Y tecnologías que hoy solo existen en papel podrían, en generaciones futuras, hacer que lo que hoy parece imposible sea simplemente un viaje largo. Pero lo que más me impresiona de todo esto no son los números. Es el hecho de que los seres humanos ya han hecho esos viajes, con tecnología primitiva, con riesgos enormes, con incertidumbre total. 12 astronautas caminaron sobre la Luna con trajes espaciales diseñados en los años 60. Sondas lanzadas hace casi 50 años todavía viajan por el espacio interestelar enviándonos señales. El sistema solar es enorme. Sus distancias son casi incomprensibles. Y aún así, lo estamos explorando. Centímetro a centímetro, año a año, misión a misión. Quizás la pregunta no es si vale la pena el viaje. Quizás la pregunta es si podríamos dejar de intentarlo.